Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño, y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es a Dios. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. En medio de este desastre que desnuda la miseria y la perversidad del poder, el flamante ministro de Turismo hace unas declaraciones diciendo que los hoteles, naturalmente se refiere a los hoteles de lujo, de las zonas turísticas, son verdaderas obras de arte. A esas inauguraciones asiste, reduciéndose a una especie de relacionador público. No solo él, sino el presidente de la República. No hay empresa, hotel, proyecto de la gran burguesía en la que no esté el presidente de la República. Y esto, en medio de esta situación, repito, una de las primeras noticias de la mañana de hoy fue como una mata de javilla, que hay que saber lo que es esa frondosa, a la orilla de un río le cae encima una casa y mata a 3 en Moca. Y cómo los niños son arrastrados por los ríos, ¿no? Y las casitas destartaladas por la fuerza de las aguas. La verdad es que han construido un paraíso para vacacionistas extranjeros de diferente categoría, el paraíso, pero paraíso al fin. Y un infierno para gran parte de este pueblo dominicano y de los 2 pueblos de esta isla, cuyas condiciones de vida, de existencia, de sobrevivencia son cada vez más dramáticas. Porque el infierno de los pobres y de las pobres, peor el de las pobres, porque la mujer sufre muchas veces más la miseria, como efecto también de la discriminación. Ese infierno está constituido por la precariedad de los salarios de hambre, la marginalidad social, la exclusión social, la miseria acumulada, un 60% de la población empobrecida, una parte grande de ella en condiciones de pobreza extrema, un déficit de vivienda que supera el 1.000.000, hay quienes dicen que si se calculan las que no están aptas, casi llega a 2 millones,
hablar de esas cosas, de los hoteles que son obra de arte, dice él, es burlarse de esta sociedad. Es además de una burla también, es además una manera una forma cínica de afrontar la vida. Gente que no precisamente vienen de las élites, sino que se han escalado muy rápidamente para llegar al cogollo social de esta sociedad, convirtiéndose ellos también en grandes empresarios, en magnates de compañías por acciones desde la política, ¿no? Y la situación que se presenta es una situación de una gravedad enorme, porque tarde o temprano las cosas se develan. Se puede hacer mucha propaganda, los periódicos, las televisiones, las plantas televisivas, resisten muchas cosas, pero la vida da lecciones tremendas y todo esto que está pasando aquí derrumba millones y millones y millones de pesos gastados en propaganda oficial. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Por los campos de mi tierra, con su esperanza y su sol, fui trajinando poemas, soñaba ser trovador. Un frondoso araguaney dio frescura a mi canción, para sentir cual coreano la alegría de un soñador. Con una canción del mar me fui a navegar ligero, comprometiendo el cantar en las luchas de mi pueblo. Receloso y querendón fui atesorando lucero, junto al sueño de mi hermano Baliquia paraguanero. Y sigo aquí defendiendo lo que soy, y sigo aquí aferrado. Hace 3 días, a lo sumo 4, en esta misma semana, yo oí decir a Gonzalo Castillo, la principal alcancía del actual presidente de la República, el Díaz Rúa de estos tiempos. Lo oí decir que los daños andaban por unos 4 o 5 mil millones de pesos. Y hoy ya dice que son 20 mil millones de pesos los daños ocasionados por el mal tiempo, por las lluvias. Yo esperaba eso, porque la principal alcancía situada en el cártel de la construcción, parte estatal, porque el cártel tiene parte privada y parte estatal, todo el tema de los contratistas. Cuando lo escuché además decir que las compañías contratistas estaban aportando gratuitamente maquinaria, trabajo, en los esfuerzos de reparación, de reconstrucción, pues dije, bueno, gratis no es, porque lo conocemos muy bien, sabemos cuál es la relación y cómo los contratos grado a grado tienen un nivel de sobrevaluación que estudios muy bien hechos indican que van del 30 al 50%.
Entonces, eso es la propaganda. Pero ahora está hablando de 20,000 y hay que pensar en qué es lo que están planeando con esto, ¿no? Porque, ¿quién cuantificó esto? ¿Dónde está el estudio? Porque las aguas hacen daño y sobre todo le hacen daño a los pobres, que después ellos lo dejan abandonado. Y muchos de los daños a nivel de empresas están asegurados. Y eso no se ha calculado tampoco. Pero también las aguas traen beneficios. Entre ellas limpian parte de las aguas contaminadas. La naturaleza es formidable. Y en un país que estuvo tan afectado por la sequía, pues no se calculan tampoco los beneficios. Algo hay detrás de esa declaración de los 20,000, porque en 3 días los daños no pudieron aumentar hasta 3 veces, 4 veces. Ahí hay un maco, como se dice. Ahí hay un maco. Y ustedes saben qué pasa cuando hay desastres, se declara emergencia y se abultan los daños. Ahí vienen los contratos. Los contratos grado a grado. Ahí no hay miramiento por la emergencia. Me parece que en eso andan los dos. Gonzalo Castillo y Danilo Medina. En eso andan. Y lo otro es que hacen todo este tipo de declaraciones como si ellos no tuvieran culpa ni responsabilidad en lo acontecido, porque las culpan a la naturaleza. Y esa es una versión tradicional de siglos, que no tiene en cuenta que los daños que provocan los fenómenos naturales son directamente proporcionales a los daños que se le han hecho a los recursos naturales y a la sociedad, a la propia sociedad humana. Mientras mayor es el empobrecimiento y son más los sectores empobrecidos y más se empobrece la naturaleza a consecuencia de la deforestación, a consecuencia de la contaminación, a consecuencia de la depredación, a consecuencia de las políticas públicas mineras, pues mayores son los daños a nivel de sociedad, a nivel de economía. Y eso tiene una responsabilidad. Y hay que decir que en los 4 años pasados, yo creo que es un cuatrienio récord en daños hechos al patrimonio natural del país. Bajo la batuta de Bauta, protegido por Danilo Medina y por Gonzalo Castillo. Entonces no se despache usted con esta pachotá, ¿no? De dar una cifra para entonces. Y si usted va a los 16 años de PLD, hay una responsabilidad enorme, grande. Si usted compara cómo estaban los bosques, cómo estaban los ríos, cómo estaban las fuentes de agua, cómo estaba la zona de la Barrick Gold, con lo que ha pasado en esos 16 años, y es como para que estuvieran presos, No se ocupan de nada fundamental. Los daños en las ciudades tienen mucho que ver con la inexistencia de drenaje fluvial. Y eso se dice, ¿qué le importa a ellos? Invierten en cualquier porquería, roban, sustraen recursos por todas partes, montan castas privilegiadas y al carajo que se vaya la sociedad y la naturaleza empobrecida.
Esos son los responsables. Y hay que decirlo, aunque pocos lo digan, aunque pocas la digan. Pero hay que decirlo. Una pausa y volvemos. Tiro al blanco. Estamos en un círculo vicioso, en una espiral de acumulación de problemas que tiene un bloqueo de carácter político estatal y de dominio de clase. Es la dictadura de clase y la dictadura política que existe en este país. Y es de clase doblemente, por lo que es la llamada oligarquía tradicional del país, los grandes ricos tradicionales, las 16, 18 familias súper ricas, y lo que es los nuevos ricos y especialmente los cárteles de la política, ¿no? Y en este caso el voluminoso cártel morado que ha convertido en empresario a muchos de los dirigentes del PLD. Y mientras más alto, más ricos. Esa dictadura tiene un amarre institucional que bloquea todo y que ahora se está reproduciendo, remozando y reproduciendo. La oposición tradicional de este país, la oposición electoral, está atada ya ni siquiera a una ilusión de democracia o a una ilusoria democracia, que es muy propio de su esencia también de clase, esa creencia, porque esto no tiene nada de democracia, o muy poco, espacios democráticos, libertades conquistadas. Pero ella se hace la tonta, ¿no? Necesita hacerse de la tonta para seguir entrampada. Aquí se requiere conformar una nueva oposición, o de lo contrario se prolonga esa espiral. No hay de otra. PRM, Convergencia, Frente Opositor, eso lucen agotados. No tienen la menor capacidad de ingenio, ni la menor vocación de enfrentar un poder como el que se ha establecido y como el que se ha constituido. No hay vía electoral para superar ese poder, porque la vía electoral es de él, está manipulada por él. Hay una vía que es la que hemos llamado democracia de calle, produciendo una ruptura hacia una constituyente popular y soberana. A eso les rehuye, le teme como el diablo a la cruz, no solo los que están en el poder, sino los que le hacen el juego al poder. Nos tenemos que despedir por hoy y estaremos mañana ya el último día laborable y se anuncian unas lluvias. Estaremos aquí en Tiro al Blanco, este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.